Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy aprenderemos un poco acerca de el patrón de arquitectura Model View Model, así como el binding. Vamos a crear una clase binding genérica para que cualquier elemento la pueda utilizar y consumiremos una API para mostrar un listado de usuarios, así como la vista detalle de cada uno de ellos. Entonces comenzamos creando aquí una nueva aplicación donde le vamos a poner Model View Model Binding. En este caso vamos a trabajar con UIKit. Posteriormente estaré subiendo algunos videos donde lo explicaremos utilizando SwiftUI. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un Table View. Este Table View va a cubrir toda nuestra pantalla. Entonces le agregamos constraints de 0 para cada lado. Este Table View le vamos a decir que va a tener una celda prototipo y esa celda prototipo le vamos a decir que sea del estilo subtitle y que tenga un identificador llamado celda. Posteriormente dividimos pantalla para crear el IV outlet y enlazar nuestra tablita al código. Aquí le vamos a poner users table view. Posteriormente vamos a crear nuestra clase, la cual nos va a permitir tener objetos de este tipo. Entonces vamos aquí a crear un nuevo archivo. Ese archivo va a ser un archivo Swift y le vamos a poner de nombre observable. Entonces creamos la clase que va a recibir un tipo, es decir que esta clase la vamos a poder utilizar para crear cualquier objeto que sea de tipo observable. Va a tener un valor llamado value, que también va a ser del mismo tipo genérico y opcional. Posteriormente vamos a establecer el didSet para saber cada que se modifique este valor, notificárselo a un listener, que es el que va a estar ayudándonos para hacer este binding. Bueno, aquí todavía no tenemos el listener, pero ahorita lo creamos. Este listener va a ser opcional y le vamos a mandar el valor. Posteriormente necesitamos un inicializador, el cual vamos a asignar nuestro value cuando creemos cuando hagamos instancias de esta clase. Necesitamos nuestra variable listener, que va a ser también de tipo genérico, opcional, y la cual va a ser un closure, opcional también. Y lo más importante, la función bind, la cual nos va a permitir hacer el bindeo de los datos, que ahorita lo vamos a ver cómo es que trabaja en la arquitectura Model View Model. Entonces el listener va a ser del tipo escaping y ponemos un genérico nuevamente opcional, nuestro closure. Entonces nuestra función, simplemente al listener le asignamos el valor y self listener le asignamos este listener de aquí. A lo mejor no queda muy claro esta parte de aquí, ya que necesitamos conocer un poco más acerca de los conceptos de binding. Básicamente lo que vamos a hacer es como una tubería
una forma de mandar los datos entre la vista y el view model y viceversa. Al igual que el view model va a estar en comunicación con el modelo de datos o con los datos que tengamos por aquí. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que nos está haciendo falta. Agregar un opcional aquí mero. Listener de opcional void. Listo. Como les mencioné, esta clase ahorita la vamos a poner en acción y quizás quedaría un poco más claro, pero básicamente es que cuando creemos objetos vamos a hacer que sean de este tipo para que se pueda notificar cuando haya algún cambio. Entonces vamos a crear nuestro view model, igual archivo suite file, y le vamos a poner users view model. Entonces creamos aquí nuestra clase users view model, la cual nos va a permitir mandar la información de usuarios. Aquí es donde vamos a crear la instancia. Aquí donde decimos esta variable va a ser del tipo observable y va a ser del tipo arreglo de table cell view model. Es otro view model que necesitamos crear, el cual nos va a permitir llenar las celdas de nuestra tablita. Entonces aquí creamos la instancia observable y entre paréntesis definimos el arreglo vacío. Aquí se está quejando porque todavía no creamos este view model. Entonces de una vez pues vamos a crearlo y ahorita regresamos nuevamente a esta clase. Sale, entonces aquí creamos esa clase, sale, y con eso ya debería de desaparecer el error. Bueno, aquí nos hace falta todavía llenar más información, así que vamos a ok, observable. Este valor era opcional. Aquí está, bueno, podemos omitirlo, ¿vale? Ok, entonces este view model va a tener una función la cual nos va a permitir obtener los usuarios o el listado de usuarios de una API demo que vamos a estar consumiendo. Dicha API es una API que a lo mejor ustedes ya han trabajado, de JSON placeholder. Aquí si no, retornamos. Posteriormente vamos a hacer el consumo mediante una tarea utilizando URL session. URL session.share.datatask with URL que ya tenemos, y nuestro completion handler nos va a devolver una data, una respuesta que no la vamos a validar y un error. Entonces aquí, antes de que se nos olvide, la tarea la vamos a inicializar con el .resume, y dentro de la tarea tendríamos que desenvolver la data. Posteriormente vamos a decodificar la data dentro de un bloque educatch. Vamos a crear un listado de modelos de user, es igual a try, una instancia de JSON decoder, el método decode, y aquí tendríamos que decirle hacia qué modelo vamos a mapear o parsear los datos.
En este caso va a ser un modelo del tipo user model.self a partir de la data que ya desenvolvimos. Entonces vamos a crear ese modelo. Aquí le ponemos suite file y va a ser pues un archivo llamado user model. Ese archivo, como les mencioné, va a ser una estructura que adopte Codable y posteriormente aquí simplemente va a tener dos propiedades, name de tipo string y la propiedad email también de tipo string. Regresamos a nuestra función del viewModel y aquí rápidamente les voy a mostrar el listado de la API, la cual vamos a ver lo que nos devuelve. Simplemente es un listado de usuarios dentro de un arreglo. Ahí está. Si quisiéramos mostrar toda la información, pues en nuestro modelo tendríamos que agregar más propiedades. Bueno, aquí me faltó la L, user model, ¿sale? Aquí ya vemos que tenemos esto y posteriormente, como lo haríamos utilizando otra arquitectura, ya sea utilizando el patrón de delegación o utilizando algún escaping closure para mandar los datos al view controller, aquí lo vamos a hacer utilizando esta clase de tipo observable, la cual, como ya les mencioné, en cuanto esta variable tenga algún cambio, ese cambio lo vamos a notificar al view controller. Es un tipo de programación reactiva, la cual nos permite notificar hacia el view controller o a otras vistas que estén de alguna manera observando los cambios en ciertas propiedades, pues reaccionar a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos esta variable user model, necesitamos decir que nuestra variable users, la propiedad value, le vamos a asignar user model y aquí tendremos que hacer una pequeña transformación, sale con el compact map. Simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear un table cell view model y aquí tendremos que crear o pasarle el nombre de cada uno de mis elementos con signo de peso 0.name, que todavía no lo tenemos, y el atributo email sería igual 0.email. Esto nos marca error porque nuestro table cell view model pues hace falta que agreguemos el inicializador y las dos variables. Entonces aquí vamos a poner la variable name de tipo string y la variable email también de tipo string y pues nuestro inicializador que nos permite llenar esa información para que acá ahora sí ya no nos marque nada. Aunque bueno, vamos a agregarle esto que nos está pidiendo aquí y compilamos. Sale entonces nuestro user view model. Vamos a hacer una pequeña recapitulación rápidamente. Tiene una variable que es el listado de los usuarios y estamos especificando que es del tipo observable. Esto lo que va a hacer es que cuando cambie su valor mediante didSet, lo que vamos a hacer, nuestro listener nos va a ayudar de alguna manera a actualizar la información, ¿vale? Vamos ahorita a ponerlo en práctica. Entonces lo que tendremos que hacer acá en nuestro view controller, vamos a crear una instancia de nuestro view model.
Entonces decimos view model va a ser igual a users view model. Y bueno, nos hace falta toda la parte de el table view. Vamos a hacerlo rápidamente. Data source igual a self, users table view, delegate igual a self. Vamos a crear una extensión de nuestro view controller que adopte el protocolo table view, delegate y table view data source, lo cual nos va a obligar a implementar dos métodos obligatorios donde nos dice cuántas celdas vamos a tener. Entonces aquí vamos a utilizar nuestro view model. Vamos a decir que la variable users.value.count, si no tiene nada, pues que le ponga o que devuelva 0. Y para nuestro método de self_for_row_add, pues vamos a crear nuestra celda que va a ser igual a table view de queue_reusable cell with identifier. Le pusimos celda como identificador, ocupamos el index path, retornamos la celda y antes de retornarla hay que ponerle información, lo cual vamos a nuestra celda, el text label.text, vamos a ponerle lo que esté en nuestro view model, .users.value en la posición index path, .row.name, la propiedad nombre, y hacemos lo mismo para el detail label.text, pero la propiedad email. De esta manera vamos a tener dos view models. Bueno, aquí se está quejando porque definimos esa propiedad opcional, es decir, la propiedad value es opcional y aquí tendríamos que desenvolverla también agregándole este signo de opcional. Y listo. De esta manera, entonces vamos a crear aquí rápidamente una funcioncita llamada getUsers, la cual vamos a mandar llamar directamente en nuestro viewDidLoad getUsers, pero se me está olvidando algo que es muy importante antes de hacer el llamado. Aquí es donde vamos a preparar para estar escuchando o observando cuando hay cambios en el view model. ¿Sale? Entonces vamos a crear una funcioncita también aquí llamada bindViewModel. Aquí es donde vamos a utilizar también nuestra función bind de la clase observable, que posteriormente lo podemos reemplazar utilizando framework como combine, que posteriormente también haré otro video explicándolo, pero de momento vamos a decir que nuestro view model, la propiedad users, vamos a bindear a través del listener, nos va a devolver un listado de usuarios. ¿Vale? Aquí también importante poner weak self para evitar memory leaks. Y posteriormente vamos a, dentro del dispatch queue, decir que nuestra tabla de usuarios, users table view, vamos a recargar la tabla. ¿Sí? Este método bind, bueno, más bien esta propiedad bindViewModel, en cuanto haya algún cambio en la propiedad users de nuestro view model, va a recibir aquí la información y lo que hará es recargar la tablita, obviamente en el hilo principal. Ahora sí, ya nada más aquí mandamos llamar a nuestro bindViewModel y solo hará falta probarlo, probar que efectivamente funcione. Bueno, aquí me faltó en getUsers decir que viewModel.fetchUsers. Ahora sí. Bueno, aquí podemos esperar a que termine de cargar la aplicación, que
De momento no va a hacer nada porque me faltó esta línea de acá. Pero ya preparamos nuestra tubería, por así decirlo, para estar escuchando cuando haya algún cambio en la propiedad users de nuestro view model. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí vamos a detenerlo y volverlo a ejecutar. Y listo, aquí podemos ver el listado de usuarios que se está pintando en nuestro table view gracias a nuestra clase de tipo observable, la cual nos permite pues hacer todo ese proceso. Para terminar, vamos a, cuando el usuario seleccione un elemento, navegar hacia otra pantalla utilizando el Table Cell View Model para pintar los datos en esa segunda pantalla. Entonces rápidamente aquí vamos a agregar esa otra pantalla creando otro View Controller. Este View Controller lo vamos a instanciar a través del ID del storyboard. Entonces vamos a crear un Cocoa Touch Class. Aquí damos clic derecho, nuevo archivo, Cocoa Touch Class, y le vamos a poner User Detail View Model. Y posteriormente hay que vincularlo a esta segunda pantalla que acabamos de crear. Para ello vamos aquí al Custom Class. Y muy importante, cuando hacemos instanciación o navegación sin segue, hay que poner el ID del storyboard. Entonces ahora sí, ya tenemos todo listo. Aquí nada más voy a agregar una imagen y dos labels para agregar un poco de diseño. Un image view que tenga una imagen del sistema, que sea person, y como dije, dos labels para mostrar el nombre de usuario y su email. Entonces simplemente lo duplico, rápidamente los agrego en un stack view, y ese stack view le voy a poner constraint de 20, 20 y 20 para que quede en la parte de arriba. Y por último, a la imagen vamos a agregarle un constraint también de alto de 150. Y bueno, aquí para que se vea mejor hay que decirle que la alineación sea fill y que el espaciado pues puede ser de 20. Incluso estos labels, que el texto sea centrado. Por último, ya para terminar, vamos a dividir pantalla. Aquí crear los outlets para esta vista detalle. Simplemente vamos a crear un IV outlet que se llame email user y otro IV outlet que se llame name user. ¿Sale? Y bueno, aquí simplemente también vamos a crear una funcioncita que se llame setup UI, la cual nos va a ayudar a pintar de alguna manera los elementos que le estemos pasando de la primer pantalla. Simplemente mandamos llamar la función y vamos a tener aquí una variable la cual nos va a ayudar a pasar la información que se llame user detail view model, que va a ser del tipo table cell view model, opcional, ¿sí? Porque no necesariamente tendremos que pasarlo. Y entonces aquí dentro de setup UI, al ser opcional esta variable, pues tendremos que desenvolverla con un warlet else return. Una vez que desenvolvemos, simplemente decimos nameuser.text es igual a userdetailViewModel.name, y por último emailuser.text es igual a userdetailViewModel.email.
Y de esta manera ya tenemos todo listo para mostrar la información en esa segunda pantalla cuando seleccionemos cualquier elemento de nuestra primera pantalla. Para ello nos vamos al método didSelectRowAdd y aquí es donde vamos a hacer la instanciación sin segue. Para ello simplemente vamos a crear un storyboard. Bueno, aquí ya tengo un code snippet. ¿Sí? Al estar utilizando un único storyboard llamado main, pues aquí le estamos creando. Simplemente aquí hay que ponerle el nombre del archivo que se llama que acabamos de crear, User Detail View Controller. Y habíamos dicho que su identificador también se llama igual. Esto es opcional si queremos modificar su presentación o no. Y al probar esto vamos a ver que ya podemos navegar hacia esa pantalla, aunque nos hace falta enviar la información. Y aquí también algo nos está fallando. Dice que user detail. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos está haciendo falta. Bueno, sería nuestro view controller, la variable user detail view model. Le vamos a asignar lo que tenga nuestro view model dentro de su propiedad users, su value en la posición indexPath. .row. Y esto también, al ser opcional, nos va a pedir que lo desenvolvamos. Y entonces déjenme ver aquí, al seleccionar un elemento está tronando porque nos dice que no está pudiendo hacer este casteo. Vamos a ver aquí, vamos a ver si me equivoqué en el nombre. User Detail View Controller, esta pantalla User Detail View Controller se llama igual, hace referencia a esta, está en el main storyboard. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo falta. Storyboard, instanciar View Controller. Pues creo que sería todo. Vamos a probar una vez más. No, aquí está habiendo un error. Dice que no puede castear UI View Controller a User Detail View Controller. No se puede castear User Detail View Controller. Bueno, aquí pues simplemente es la navegación. Déjenme ver si lo podemos resolver, y si no, pues lo podremos hacer con un segue. Al final de cuentas, lo que estamos tratando de explicar es cómo pasamos la información. Aunque vamos a no, sigue. Bueno, a ver, un clean. Compilamos. Es que no debería de marcar error, porque User Detail View Controller aquí tiene su identificador. No estaba marcada esta casilla. A ver, a lo mejor era eso. Listo. Sí.
Bueno, aquí fue un detalle de que cuando seleccioné la clase me faltó marcar esta casillita, pero listo, ahí ya está funcionando. Cada que seleccionamos un elemento estamos mandando la información a la vista detalle, y en realidad pues lo que estamos mandando es el view model, este de aquí, table cell view model, que estamos creando acá. Entonces podríamos agrupar estos dos archivos en una carpeta llamada view model. Este user view model lo pudiéramos agrupar en una carpeta llamada model, y los dos controladores los pudiéramos agrupar en una carpeta llamada vista, para tener un poquito organizado nuestro código, las tres carpetitas de model view, view model. Que bueno, es un ejemplo muy sencillito de cómo es que funciona esta arquitectura con la clase observable, que esto se hacía pues antes de que salieran algunos frameworks como Combine. Como bien les expliqué hace unos instantes, Combine pues ya hace todo esto internamente, que posteriormente estaré subiendo un video de cómo hacerlo con Combine, utilizando igual misma arquitectura tanto en UIKit como en SwiftUI. Así que si te gusta mi video, no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.